nación o estado pueden existir infinidad de lenguas. Sin embargo, el lenguaje estándar es considerado un denominador común sobre todas estas variedades, usado frecuentemente en la educación formal y la más aceptada en los medios de comunicación. Respecto a su uso e importancia, se han generado muchas controversias. Por ello, entrevistaremos al licenciado Manuel Arturo Flores Ventura. Nuestro entrevistado Manuel Arturo Flores Ventura es docente egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Educación en la especialidad de Lenguaje y Literatura. También es docente en inglés en la Universidad de Sissi, con acreditaciones internacionales como el SPE de Michigan y acreditaciones internacionales del FCE y el CAE, otorgados por la Universidad de Cambridge de Reino Unido. Actualmente realiza una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en mención de docencia universitaria. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, joven. Un gusto que esté aquí, la verdad. Muchas gracias por haber venido. Igualmente. Hoy día quería entrevistarlo sobre la lengua estándar. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos listos para empezar con la entrevista. Empecemos entonces. La primera pregunta es, ¿qué piensa usted acerca de la utilización de la lengua estándar? Bien, para responder esa pregunta primero tenemos que responder a qué cosa es una lengua estándar. Exacto. Una lengua estándar es una lengua, digamos, artificial, aunque el término no sería realmente el correcto, pero digamos que una aproximación podría ser usar ese término para definir lo que es la lengua estándar. La lengua estándar es la adopción de unas reglas o normas para que un conjunto de población o una población o un determinado grupo social hable, maneje una comunicación. Por decir, no es una convención que determina el conjunto humano o un colectivo humano, sino es solamente un grupo humano pequeño, reducido, como intelectuales, como lingüistas, que definen reglas o normativas que van a dominar justamente el funcionamiento de esta lengua. Es por eso que yo he tomado la definición de lengua artificial, entre comillas. Entonces, esta lengua estándar es una lengua que persigue un fin, es la de erradicar toda variabilidad o toda pluralidad de lenguas. Solamente la lengua estándar es una lengua, como su mismo nombre lo indica, es una lengua que busca la exclusividad y que todo sea homogéneo, para poder utilizarlo con fines políticos, económicos, culturales, académicos. En cuanto a la utilidad de la lengua estándar, sí, la lengua estándar es útil porque justamente persigue un fin utilitario. Este fin utilitario se enmarca justamente en el ámbito, repito, social, económico, político. Ahora, esta utilidad, como les digo, no es de una lengua natural, sino es de una lengua que ha sido normada por un grupo reducido de personas y que obedecen a una institución superior, como en el caso del español o castellano, lo sería la Real Academia de la Lengua Española. Creo que he contestado con eso tu pregunta. La importancia o la utilidad del nivel de la lengua estándar es la de un fin utilitarista, homogeneizar todas las lenguas, evitar y erradicar la diversidad de lenguas y utilizarlas para fines diversos en cuanto a lo político, social o económico de una sociedad. Muchas gracias. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿por qué los medios de comunicación o los profesionales, políticos, profesores, son los que más suelen utilizar la lengua estándar? Solemos utilizar la lengua estándar porque justamente está normada por, como les digo, un grupo especial de personas académicas, y esta normatividad a la cual obedece la lengua estándar es justamente, como repito, por su fin utilitarista, y además se expresa de un modo formal. Por eso una noticia se entiende lo mismo
en Tacna que en Iquitos, o en Piura se entiende un documento judicial lo mismo que un juzgado en Puno. Y en esos casos, la lengua estándar, que es lo más formal que tenemos, porque obedece a reglas preestablecidas por un conjunto de personas especialistas en la lengua, entonces esta formalidad nos va a permitir justamente hacer que las cosas sean entendibles. Es una forma de comunicarnos de manera, digamos, homogénea, sin manera de que exista ambigüedades o malas interpretaciones. La variedad estándar es una variedad que presenta, a su vez, el nivel estándar presenta dos subniveles. El nivel culto estándar, que es justamente el que obedece las normas preestablecidas y que obedecen a un organismo o una institución superior como la Real Academia de la Lengua, y el nivel estándar coloquial, que es un nivel un poco más relajado y que obedece con un poco de errores la misma normatividad, pero con una característica diferencial. ¿A qué llamamos o a qué nos referimos con esta característica diferencial? Nos referimos al grado de confianza que hay entre una persona, sus amigos, sus familiares o personas conocidas. No es lo mismo hablar con un jefe de trabajo o con una autoridad, digamos, de un tribunal de juez, que hablar con tu amigo. La formalidad es lo que distingue justamente este nivel. En el nivel estándar culto, la normatividad se da a nivel ortográfico y a nivel de leyes gramaticales, tanto a nivel escrito como a nivel pronunciado. En cambio, en el lenguaje coloquial, esto se relaja. Y como hay un grado de confianza mayor que en el lenguaje formal utilizado por el nivel estándar culto, entonces se hace mucho más o menos obediente a las reglas. Hay errores, sí, hay errores en el lenguaje coloquial, pero se aproxima en la medida de que el esfuerzo que uno hace por obedecer las normas preestablecidas se reflejan todavía en un lenguaje coloquial. ¿Y por qué es necesario utilizar la lengua estándar si todas las lenguas cumplen la misma función de comunicar? Es necesaria la lengua estándar porque, como mencionamos hace unos momentos, la lengua estándar elimina toda diversidad que enmarca cómo debe ser una lengua, la más correcta, y la separa de otras que considera que no son correctas, tanto a nivel escrito como a nivel hablado. La lengua estándar es una lengua que busca excluir y ser solamente una única lengua que domine en el marco de todos los ámbitos de desarrollo de una sociedad. En el sentido de que esta lengua estándar es un medio de común denominador a todas las lenguas, o digamos, podemos entenderlo como un promedio con el cual toda la colectividad puede comunicarse de manera correcta, respetando la normatividad impuesta, o mejor dicho, normada o regulada por un ente superior, como en el caso nuestro del Perú, es la Real Academia de la Lengua Española, bajo la cual nosotros el castellano español se supedita, y que es necesario justamente para cumplir los objetivos sin que haya, como repito, ambigüedades o malos entendidos. La lengua estándar obedece a normas de gramática, de sintaxis, de buena ortografía, y eso es a nivel escrito, y también de buena pronunciación. Ahora, debemos notar que la lengua estándar, para escogerla, siempre se hace bajo 3 puntos de vista, de los cuales voy a mencionar solamente 2. El punto de vista sociolectal y el punto de vista geolectal, además de uno funcional. Pero fundamentalmente, si mencionamos desde el punto de vista sociolectal, ¿cómo escogemos una lengua estándar? Bueno, en este caso se escoge una lengua estándar porque va a escogerse dentro de las variedades sociolectales a la que más destaca
en cuanto a su elitismo en lo económico, en lo político y en lo cultural. En el caso de nosotros, toda esta élite élite cultural, política y económica se halla justamente en el departamento de Lima y específicamente en la capital de Lima. Y desde el punto de vista geolectal, se determina que una lengua estándar se va a definir como tal cuando se escoge el territorio donde se halla el poder político y el poder económico de una nación. En este caso también coincide con el departamento de Lima y su capital, Lima. El lenguaje estándar justamente coincide, en este caso, en su aspecto sociolectal y geolectal, en el departamento de Lima, como el centro donde se habla el nivel de lengua estándar. Hace un rato usted mencionó la palabra elitismo, entonces mi pregunta sería, ¿utilizar la lengua estándar otorga mayor prestigio? Por supuesto que sí. Utilizar la lengua estándar otorga un prestigio, recordemos, no cultural, en el sentido de que lo cultural abarca toda la cantidad de producción tradicional, lo que nosotros podamos producir en ideas, en objetos, en artefactos, los cuales tengan un significado para nosotros como personas que compartimos tradiciones comunes. Pero si lo enfocamos desde un punto de vista social, sí, produce prestigio social, porque justamente el lenguaje estándar va a obedecer a lo mejor, supuestamente lo mejor que hay dentro de una sociedad a nivel social, económico y político, y cultural y también intelectual. Pero desde el punto de vista cultural, la lengua estándar limita, porque solamente quiere homogeneizar todo. Entonces deja de lado otros dialectos que se pueden hablar, por ejemplo, en los Andes o en la zona del español amazónico o ribereño amazónico. Recordemos que el lenguaje estándar, al ser un homogenizador o exclusivo, no permite la diversidad de la lengua. Entonces, al no permitir la diversidad de la lengua, y sino, en todo caso, o por lo contrario, una homogenización del uso correcto de la lengua en cuanto a lo oral y lo escrito, va a excluir otras posibilidades de manifestación de lengua. Muy bien, hace un rato usted mencionó que la confianza influía mucho en el hecho de no utilizar el lenguaje estándar. ¿Hay algún otro motivo, no sé, algo social, algo histórico, en el sentido que, ¿por qué los adolescentes no utilizamos tanto el lenguaje estándar? Por supuesto, como les explicaba hace minutos atrás, el lenguaje estándar no es producto de una convención social. No nos hemos puesto de acuerdo toda una sociedad para utilizar la lengua estándar, sino que más bien un grupo destacado de personas intelectuales, por ejemplo lingüistas, establecen unas normas y unas reglas sobre lo que debería ser una lengua correcta, justa, en cuanto al uso correcto de la lengua, en cuanto a su nivel oral y a su nivel escrito, cómo debería hablar una sociedad. Ahora, lo coloquial se refiere a algo, digamos, menos formal, y producto de esa menos formalidad se habla de una mayor confianza, y por lo tanto no está supeditado totalmente a las reglas que persigue el lenguaje, o la lengua estándar. Es por eso que hay mayor confianza entre los amigos, entre las parejas de enamorados, entre los padres e hijos, entre compañeros de toda la vida, entre personas que tienen un alto grado de confianza, que no están pendientes a cuán correctamente tú hablas o pronuncias la lengua que estás utilizando para comunicarte con ellos. ¿Y qué medidas emplearía usted para incrementar el uso de la lengua estándar, sobre todo en los jóvenes, que como sabemos no la practicamos mucho? Bien, el lenguaje estándar, repitiendo la característica que es importante, que es formal, me refiero al lenguaje que se utiliza en una entrevista de trabajo, en redacción de textos formales, a nivel jurídico, a nivel económico, a nivel político, a nivel académico. Entonces, nosotros
podemos mejorar la difusión de la lengua estándar a través de dos cosas fundamentales. Uno, para mí, es la descentralización del poder político y económico de la capital Lima. Si nosotros descentralizamos este poder político y económico a los núcleos o polos productivos y económicos y políticos que tenemos a lo largo del país, como por ejemplo podrían ser en el norte Trujillo y en el sur, en el sur Arequipa, entonces vamos a crear núcleos o polos políticos y económicos donde esta misma lengua estándar se hable. ¿Qué cosa es lo que nosotros perseguimos con esta difusión de lengua? Es que justamente se obedezca a la normativa de la obediencia a cómo se debe hablar y cómo se debe escribir de manera correcta. Ahora bien, hay un peligro si es que nosotros vamos a definir o a recordar la definición de lengua estándar como una lengua excluyente, porque solamente se va a ceñir a lo correctamente hablado y escrito. Imaginemos que nosotros estamos en la selva de Iquitos o en Iquitos. Si nosotros pedimos a una persona que redacte un oficio judicial o un oficio académico, él lo va a redactar de manera correcta, utilizando la sintaxis, la gramática correctas y la ortografía y los signos de puntuación correctos. Pero ¿qué pasa cuando él empieza a hablar? Utilizando, a pesar de que utilice también en su habla la gramática correcta y la sintaxis correcta, el acento va a ser distinto al acento del lenguaje, de la lengua estándar que viene justamente de Lima. Pero en este caso, si nosotros pusiéramos el ejemplo de que la lengua estándar se desarrolla gracias a que en este caso, digamos que el centro político y cultural y económico y las más clases elitistas en lo político, económico y cultural también se hallan en Iquitos, ¿estaríamos hablando de una lengua estándar igual a la que tenemos hoy en Lima? Yo creo que no. Creo que incluso nuestra forma de hablar cambiaría y adoptaría el acento de una lengua amazónica ribereña, es decir, el habla propia del acento de las personas de la selva, ¿no? En este caso estamos hablando de la determinación de la lengua estándar desde el punto de vista sociolectal y geolectal, con un cambio, ¿no? Ya no es Lima, ya no son los hablantes de familias elitistas cuya madre lengua es el español, sino que en este caso estamos hablando de familias propias de la selva, en el supuesto caso, digamos que en un contexto de lo que es el virreinato. Imaginemos que el curso de la historia hubiese sido diferente y que el polo político y económico y cultural no se haya desarrollado en Lima, sino en la selva. Hoy estaríamos teniendo un acento totalmente distinto en el lenguaje estándar hablado, en la lengua estándar hablada, distinta a la que hablamos hoy en día. Muchas gracias, profesor, por haber venido, por haber aceptado esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y espero que haya futuras entrevistas que amplíen la perspectiva de lo que es la lengua estándar y en general los niveles de la lengua, que es un tema muy rico y que justamente nos enriquece de forma muy interesante el hecho de que hacernos conscientes de lo que hablamos y cómo hablamos, porque también debemos recordar que hay diferencias. Para hacerlo un poco más claro, al final de esta entrevista quisiera aclarar 3 cosas importantes. 1, que el lenguaje, lengua y habla son 3 cosas totalmente distintas. El lenguaje es la capacidad innata que tenemos inscrita en nuestros genes para adquirir una lengua. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de lenguaje en el cerebro, en nuestros genes. La lengua es la concreción de cómo esa capacidad intelectual o genética del lenguaje se hace concreta a través de la lengua.
y la lengua es un conjunto de códigos y signos, cómo se manifiesta o se concretiza el lenguaje. Y a su vez, la lengua se concretiza en habla cuando el habla representa la forma como cada uno de nosotros utiliza la lengua para comunicar. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.